El problema 1.5 de la bibliografía del Mora de la sexta edición me dice: la estructura magnética mostrada en la figura está construida con un material cuya curva de emanación se expresa por esta función que tenemos aquí. Tenemos la densidad de flujo que estaría en función de la intensidad de campo, 1.5 veces la intensidad de campo por 100 más la intensidad de campo. Me dicen aquí que la densidad de flujo está expresada en Tesla y la intensidad de campo en amper vuelta por metro. Me dan la siguiente figura donde puedo observar aquí un bobinado en el cual se le está aplicando corriente continua, una corriente la cual equivale a 6 amperios. Este primer bobinado en A me dice que tiene 1000 espiras. Luego tengo aquí otro bobinado, es decir, otra fuente, el cual me va a proporcionar una corriente también de 6 amperios, ¿no? Tenemos en este caso en corriente continua. Para este caso no conocemos nosotros cuánto sería el número de vueltas en esta bobina. Luego me lo dan aquí todo direccionado, 6 centímetros en este caso, 2 milímetros de entrehierro y la dirección de flujo, ¿no? Ahora, también me dice que la longitud de la trayectoria magnética media en el núcleo es igual a 0.75 metros, el cual equivale, como su mismo nombre lo dice, a la longitud media de todo, en este caso, núcleo de hierro que nos está dando el problema, ¿no? Todo esto, todo equivale, o sea, la suma de cada uno de sus cuatro lados que voy a tener para este núcleo equivalen a 0.75 metros, ¿sí? En este caso también lo habíamos denotado por otra expresión, el cual se decía que era la longitud efectiva, ¿no? En este caso también se le conoce como la longitud de la trayectoria magnética media, ¿no? Las medidas de la sección transversal son de 6 por 8 centímetros, ¿no? Bueno, aquí ya tengo yo la medida de 6 centímetros. En este caso de profundidad ya vamos a tener nosotros ya, en este caso, 8 centímetros, ¿no? En general, esa sección transversal sería de 48 centímetros cuadrados. Me dice que la longitud del entrehierro es de 2 milímetros, como lo podemos observar nosotros aquí, y el flujo en el mismo es igual a 4 miliwebers, en el sentido indicado en la figura. Miren, acá en el entrehierro ya me está diciendo que el flujo va a ser igual a 4 miliwebers. Pero en este caso, al tener nosotros la misma sección transversal, conocemos nosotros ya de que todo ese flujo va a terminar siendo lo mismo, ¿no? En todo este núcleo. Me pide determinar el número de espiras en la bobina B. Tal y como lo había mencionado, vamos a calcular nosotros cuántas vueltas tiene que dar la bobina aquí en B para que se aplique una corriente de 6 amperios y sea capaz, en este caso con la otra bobina, de proporcionar un flujo de 4 miliwebers. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar rápidamente con la solución de este problema. Y como ya hemos venido haciendo, nosotros vamos a hacer ahora el circuito equivalente para este núcleo, ¿no? El cual se denomina el circuito magnético. Cada uno de los bobinados que tenemos nosotros aquí lo vamos a simbolizar por fuentes. Por ejemplo, acá en esta rama izquierda nosotros vamos a tener por aquí, mira, de esta manera, una fuente, la cual se denomina una fuente magnetomotriz, ¿sí? Luego continúo por acá y simplemente ahora la reluctancia que yo voy a tener para todo el núcleo lo voy a expresar de la siguiente manera. Aquí yo tendría cuánto sería la reluctancia del núcleo, o sea, la reluctancia del hierro. Luego también voy a tener otra reluctancia, la cual vendría a ser por aquí la reluctancia en el entrehierro, ¿sí? Lo voy a denotar así, RE. Finalmente, lo que yo voy a tener aquí en la parte inferior simplemente sería la siguiente fuente del otro bobinado, ¿no? De este bobinado que tengo aquí abajo. En este caso, yo conozco, a ver, de la siguiente manera, de que la fuerza magnetomotriz que me proporciona un bobinado simplemente es igual al número de vueltas por la intensidad que se le está aplicando. A ver, aquí hay que tener en cuenta cómo nosotros estamos poniendo la polaridad de estas fuentes magnetomotrices. Por ejemplo, si aquí es negativo, le coloco el negativo y el positivo. Igualmente acá, negativo para este lado, lo sigo dejando el negativo ahí y el positivo acá, ¿sí? Aquí en las reluctancias ya la polaridad me lo va a dar ¿quién? El flujo. En este caso el mismo problema me dice que el flujo tiene este sentido, ¿no? El mismo sentido que lo muestra la figura me dice. Entonces esa dirección de flujo va a estar así, de esta manera, ¿no? Ahí yo tengo el flujo. Entonces si va así sería más menos y se seguiría polarizando de la misma manera, ¿sí? Ahora, como bien había dicho yo, simplemente la fuerza magnetomotriz proporcionada por una fuente simplemente era igual al número de vueltas por la intensidad. Mira, acá tengo 1000 espiras y tengo 6 amperios, ¿sí o no? Entonces 1000 por 6, el valor de esta fuente magnetomotriz sería 6000 amper espira o amper vuelta, que vendría a ser lo mismo. Ahora aquí, lo que yo no conozco simplemente sería cuántas vueltas tengo. Entonces nada más me quedaría 6 veces el número de vueltas de la bobina B.
¿no? De esa manera yo ya califiqué en este caso cada una de mis fuentes. He colocado también la reluctancia equivalente para todo el núcleo y la reluctancia aquí que yo voy a tener en este caso para el entrehierro, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para encontrar en este caso, a ver, el número de vueltas aquí en esta fuente? Simplemente yo necesito calcular cuánto sería la fuerza magnetomotriz en la fuente B, ¿no? En ese bobinado, porque ya conocemos de qué es, en este caso, la intensidad por el número de vueltas, 6 veces el número de vueltas de esa bobina, de B, ¿sí o no? Entonces yo necesito encontrar primero cuánto sería esa fuerza magnetomotriz y a partir de eso yo deduzco que ese número de vueltas en la bobina B simplemente sería la fuerza magnetomotriz de la bobina B dividido entre 6, ¿no? En este caso, nada más necesito calcular cuánto sería la fuerza magnetomotriz aquí. Como es nada más un circuito de una malla, se hace mucho más fácil este cálculo aún, ¿no? Entonces, vamos a empezar nosotros por valores que conocemos. En este caso vamos a empezar analizando el entrehierro, ¿está bien? ¿Qué tenemos nosotros para el entrehierro? El mismo problema me dice de que debe circular un flujo de 4 miliwebers, ¿no? De esta manera, eso me dice el mismo enunciado del problema. Ahora sí, de ese dato vamos a partir. Yo necesito ahora sí calcular cuánto sería la fuerza magnetomotriz aquí. ¿Cuánto sería la fuerza magnetomotriz aquí también en el entrehierro? Empecemos con el entrehierro, ¿está bien? Entonces, para yo calcular la fuerza magnetomotriz, también recuerdo de que la fuerza magnetomotriz simplemente es igual a ¿quién? Al flujo multiplicado por la reluctancia. ¿Sí? En este caso para el entrehierro. El flujo lo conozco de dato, la reluctancia es la que voy a calcular ahora y simplemente así yo calcularía cuánto sería la fuerza magnetomotriz aquí. Luego nada más hago una sumatoria de fuerzas magnetomotrices que debe ser igual a 0, al igual que un circuito eléctrico, ¿no? De esa misma manera. Entonces, la fuerza magnetomotriz ahora en el entrehierro lo voy a simbolizar así. Fuerza magnetomotriz en el entrehierro sería nada más al flujo multiplicado por la reluctancia, ¿sí o no? La reluctancia ahora es la que yo voy a calcular, la reluctancia en el entrehierro. Simplemente la reluctancia está definido por ¿quién? Por la longitud del entrehierro dividido entre la permeabilidad del vacío multiplicado por la sección transversal de, en este caso, de ese entrehierro. La sección transversal es uniforme, así que no hay ningún problema en eso, ¿no? Voy a anotar por acá también el otro dato que la sección transversal me dice el problema, que es de 6 por 8 centímetros cuadrados, lo equivalente a 48 centímetros cuadrados. O lo mismo a 48 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? De esa manera. Entonces, la reluctancia en el entrehierro ya sabemos de que nada más depende de la permeabilidad del vacío, del aire. ¿Sí? Porque simplemente aquí no tengo nada de material. Entonces, esa permeabilidad nada más es conocible, ¿no? Luego, entonces, la longitud del entrehierro, en este caso son 2 milímetros. Lo voy a colocar acá, 2 por 10 a la menos 3. Ya lo dejo en unidad de metros, ¿sí? Esto dividido entre la permeabilidad del vacío, que simplemente se conoce que es 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por la sección, que es 48 por 10 a la menos 4. De aquí la reluctancia en ese entrehierro me debe dar un valor de 331,57 por 10 a la 3 amperespira por Weber. De esa manera, amperespira o amper vuelta, no hay ningún problema en eso, ¿está bien? Entonces así es como yo calculo aquí cuánto sería esa reluctancia. ¿De dónde? En el entrehierro. Ahora, lo que yo requiero es calcular la fuerza magnetomotriz en el entrehierro, ¿sí o no? Entonces simplemente voy a hacer ese reemplazo. Fuerza magnetomotriz en el entrehierro sería igual al flujo, que me lo da el mismo problema, 4 por 10 a la menos 3 Webers, multiplicado por la reluctancia en el entrehierro, 331,57 por 10 a la 3 amperespira por Weber, ¿no? Mira, Weber y Weber se van y nada más me queda aquí operar para encontrar cuánto sería esa fuerza magnetomotriz en el entrehierro. Aquí me debe dar un valor de 1326,28 amper espira, de esa manera, ¿no? Entonces yo tendría por acá cuánto es la fuerza magnetomotriz del entrehierro. Mira, ya lo tengo acá, así que la fuerza magnetomotriz aquí ya lo tengo. Lo último que me falta calcular ahora entonces debe ser cuánto es la fuerza magnetomotriz en el núcleo. ¿Está bien? Entonces eso lo vamos a hacer por aquí para no hacernos ningún problema. Nada más tenemos que seguir los mismos pasos que estoy haciendo y vamos a llegar rápidamente a la respuesta, ¿no? Ahora vamos con el núcleo, ¿no? Ahora para el núcleo simplemente yo conozco el mismo dato aquí de que el flujo sigue siendo el mismo, 4 miliwebers, ¿sí o no? Entonces, a mí el mismo problema me lo da por aquí, mira, me da esta curva de emanación, ¿sí? La curva de emanación.
Entonces, otra forma de determinar la fuerza magnetomotriz simplemente es igual a la intensidad de campo por la longitud, en este caso, del núcleo, ¿no? O longitud efectiva. Entonces, como yo conozco, en este caso, cuánto es el flujo, mira, el flujo me lo da el mismo problema, voy a copiarlo igual porque es el mismo, 4 miliwebers, es lo análogo a un circuito eléctrico cuando se habla de intensidad de corriente. La intensidad de corriente, la misma rama es la misma, no depende de otras variables, ¿no? El que va a cambiar aquí ahora sí va a ser la densidad de flujo, ¿no? La densidad de flujo ahora sí, en este caso lo pongo para el hierro, prácticamente viene a ser la misma, que simplemente sería al flujo dividido entre la sección, ¿no? Entonces el flujo 4 miliwebers, es decir 4 por 10 a la menos 3 webers, dividido entre la sección, que es 48 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y aquí esa densidad de flujo para el núcleo me debe dar un valor de 0,833 Tesla. De esa manera, mira, encuentro yo cuánto sería esa densidad de flujo, ¿no? Ahora, ¿por qué yo no hago uso de la fórmula de la reluctancia? Aquí era sencillo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo estaba hablando del vacío. Pero cuando yo hablo ahora sí de un material, en este caso del medio, que no conozco en este caso cuánto sería su permeabilidad, simplemente yo no puedo utilizar esta fórmula de aquí, porque recordemos que la reluctancia simplemente es igual a la longitud efectiva o longitud media dividido entre la permeabilidad multiplicado por la sección, y la permeabilidad simplemente está en un valor de la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del vacío yo la conozco, pero la permeabilidad del medio, en este caso para este material del núcleo, no lo conozco. Siempre y cuando sea un entrehierro, es decir, cuando el medio es aire, simplemente esto se considera 1. Es por eso que acá se coloca directamente mu sub 0, ¿no? La permeabilidad del vacío. Pero en este caso, para este material no lo conozco, así que no puedo trabajar yo con la reluctancia. Es por eso que voy a aplicar esta formulita de aquí, ¿no? Debo hallar yo cuánto es, en este caso, la intensidad de campo. ¿Y de dónde saco la intensidad de campo? Para mí, el problema me está dando de que yo lo calcule a partir de ¿quién? De la curva de emanación, que depende de la densidad de flujo y la intensidad de campo. De esta ecuación de aquí, yo voy a despejar cuánto sería la intensidad de campo, ¿sí? Entonces, de esa ecuación que me dice que la densidad de flujo simplemente es igual a ¿quién? A 1,5 veces la intensidad de campo, en este caso lo coloco así, del núcleo, dividido entre 100 más la intensidad de campo del núcleo. De esa manera. Reemplazo valores aquí nada más. Mira, esto de acá lo conozco, 0,833 Tesla, que lo acabo de calcular. Este acá sería 1,5 veces la intensidad de campo del núcleo, dividido entre 100 más la intensidad de campo del núcleo. De esta manera, continúo por acá, a ver, vamos a continuar por acá. Simplemente despejo cuánto sería la intensidad de campo, el cual me debe dar a mí, a ver, un valor para esa intensidad de campo luego de haber despejado, un valor de 124,89 amperespira por metro. De esa manera encuentro yo cuánto sería la intensidad de campo. Mira, lo voy a encerrar por aquí, ya está, tengo la intensidad de campo. Por lo tanto, ¿cuánto sería la fuerza magnetomotriz de, en este caso, del núcleo? ¿No? En este caso, esa caída de fuerza magnetomotriz. Entonces, la fuerza magnetomotriz que lo va a provocar la reluctancia del núcleo, simplemente lo voy a colocar así, el cual debe darme un valor igual, como habíamos visto, intensidad de campo, que es 124,89 amperespira por metro, multiplicado por la longitud. En este caso sería la longitud media de todo el núcleo. El mismo problema me lo da por acá, me dice que la longitud de la trayectoria magnética media es igual a 0,75 metros. Entonces 0,75 metros por camino a metros, y metros se van, y simplemente esa fuerza magnetomotriz en el núcleo nada más me queda operar y me debe dar un valor de 93,67 amperespira o amper vuelta, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Entonces tengo por acá cuánto sería la fuerza magnetomotriz ahora sí del núcleo. Ya está. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que debo hacer? A ver, vamos a colocar por acá. Finalmente, yo debo calcular el número de vueltas de la bobina en B, ¿no? Pero primero yo debo calcular cuánto sería la fuerza magnetomotriz aquí, de esta fuente, ¿sí o no? ¿Y cómo lo hago eso? Pues simplemente es como decir,
la ley de Kirchhoff, la cual me indica que la suma de todos los voltajes de una malla tiene que ser igual a 0, aquí vamos a cumplir lo mismo con las fuerzas magnetomotrices, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza magnetomotriz aquí va a inducir un flujo, ¿no? Entonces me quedaría, mira, 6 veces el número de vueltas de la bobina en B, esto ya está en valor de amper-espira, luego continúa por acá, como acá va de menos a más, aquí es positivo, ¿no? Y luego, como aquí va de más a menos, mira, esto sería negativo, ¿sí o no? La fuerza magnetomotriz en el entrehierro. Entonces, la fuerza magnetomotriz en el entrehierro, bueno, lo voy a colocar así, ¿ya? Fuerza magnetomotriz en el entrehierro, que sería esta de aquí, ¿sí? Esta de acá, entre estos dos puntos. Luego voy a tener por acá la fuerza magnetomotriz del núcleo, que también le proporciona una caída de esa fuerza magnetomotriz, ¿no? Un negativo, entonces sería, va de más a menos, entonces es una caída, ¿eh? Entonces me queda la fuerza magnetomotriz del núcleo. Y finalmente también para que llegue a cerrar el circuito hasta aquí, también es otra caída, mira, más menos, ¿no? Entonces aquí sería menos 6000, bueno, que ya está en unidades de amper-espira. Todo esto debe ser igual a 0. De aquí, 6 veces el número de vueltas de la bobina B, me va a quedar la suma de estos tres de aquí, mira, ¿sí? Entonces me quedaría, mira, 6000 más la fuerza magnetomotriz del entrehierro, 1326,28, y más la fuerza magnetomotriz del núcleo, ¿no? La fuerza magnetomotriz del núcleo hemos calculado al final 93,67, ¿no? De aquí nada más me queda operar, el cual me indica de que, bueno, el 6 lo paso a dividir de una vez, mira, lo puedo poner acá de una vez, todo esto dividido entre 6, y este cálculo me debe dar por aquí un valor de 1236,66 vueltas, ¿sí? Pero aquí yo la aproximo, no puedo dejar una vuelta por la mitad, se puede decir así. Ese número de vueltas en la bobina B, yo la aproximo ahora sí a su entero más cercano, 1237 vueltas. Ahora sí. Entonces, finalmente como respuesta, ¿qué vamos a dar nosotros? Me indica de que yo debo darle 1237 vueltas. ¿A quién? A la bobina que yo voy a tener aquí en B. Y eso es lo que me está pidiendo calcular este problema. Calcular cuántas vueltas yo le tengo que dar a esa bobina para que de tal manera se produzca un flujo de un valor de 4 miliwebers, ¿no? De esa manera, en esas condiciones, en esta misma dirección de flujo, ¿sí? Bien, entonces, de esta manera nosotros concluimos el desarrollo de este problema 1.5 y damos como respuesta de que el número de vueltas debe ser 1237 vueltas.